Y vamos a conversar ahora con el infectólogo Rodrigo Blamey. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Hemos visto en los últimos días cifras que han aumentado claramente de número de contagios. Hoy tuvimos la cifra más alta, 1.533 en un solo día. ¿Significa eso necesariamente que deberíamos tener una presión mucho mayor sobre el sistema hospitalario en los próximos días? Efectivamente, estamos todos preocupados porque hemos visto que las cifras de ocupación de camas críticas ha sido progresivamente mayor y cuando tenemos un número mayor de contagiados, de confirmados, como ha ocurrido en la última semana, sabemos que en los siguientes 7, 14 días estos pacientes pueden agravar y requerir hospitalización y camas críticas, que es lo más serio. ¿Qué tanto margen hay todavía para que estos números sigan subiendo? Bueno, tenemos margen y sabemos que esto puede subir. Las medidas más importantes, que son las cuarentenas impuestas en las comunas que han tenido un aumento significativo de casos, están recién implementándose y obviamente el efecto de estas medidas restrictivas se puede ver después de 2 semanas. Por lo tanto, durante las próximas 2 semanas todavía vamos a tener un escenario en términos de la atención médica del escenario de contagios pre-cuarentenas, ¿no? Eso es lo que esperamos y estamos todos en el sistema de salud preparándonos para cifras y situaciones más difíciles aún. Ahora, generalmente tendemos a ver esto en términos de cuánta gente va a requerir ventiladores y cuántos ventiladores tenemos disponibles, que ese es uno de los parámetros. ¿Qué otros parámetros deberíamos ponerle atención en términos de que sean críticos? Por ejemplo, camas críticas, disponibilidad de personal de salud. ¿Cuáles son los parámetros más importantes para que no colapse el sistema hospitalario? Bueno, yo diría que el término de ventiladores, camas críticas y equipo, recursos humanos especializados es uno solo. O sea, un ventilador no funciona solo, la cama crítica requiere ventilador y esto requiere un equipo humano especializado que sabemos que en nuestro país es escaso. Están todos los programas de capacitación entrenando más personas, sin embargo sabemos que estos son los talones de Aquiles de un sistema sanitario frente a una epidemia de esta magnitud y aparte de eso tenemos que preocuparnos, yo creo que fuera del sistema hospitalario, donde obviamente debemos tener insumos necesarios, medicamentos, todo lo que se requiere para el funcionamiento de un hospital, pero fuera del sistema hospitalario debemos poner mucha atención a lo que está pasando con los adultos mayores. Aquí la mortalidad que tiene la epidemia en los distintos países se depende directamente de la proporción de adultos mayores que está siendo afectado y en nuestro país hasta el momento los adultos mayores de 60 años han sido una proporción pequeña del total de enfermos, apenas un 15%. Sin embargo, este grupo etario da cuenta del 65% o el 80% de los fallecidos. Y doctor, ¿eso significa que deberíamos tener medidas más restrictivas en el caso de los mayores de 60 o de 65 años? Yo creo que el llamado es a preocuparnos fuertemente de esta población, de este grupo etario. Nosotros en Santiago tenemos una cantidad de residencias de adultos mayores muy significativa en el área oriente, que depende del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Tenemos probablemente un cuarto, un tercio de las residencias de hogares de adultos mayores del país. Y es probablemente en estos lugares donde pudiera ocurrir el mayor desastre en términos de fallecimientos, si es que son afectados por el coronavirus. Ahora, si bien en los últimos días, doctor, las cifras de infectados han crecido muchísimo, afortunadamente no han crecido las cifras de víctimas fatales, que se han mantenido más o menos estables. ¿Es posible pensar que eso se va a mantener o necesariamente también el aumento en el número de infectados va a significar en algún momento que tengamos que lamentar un aumento significativo de víctimas fatales? El aumento de mortalidad y de fallecidos en relación al coronavirus depende fundamentalmente de 2 factores, que uno es la proporción de adultos mayores que están afectados, que como yo le mencionaba, afortunadamente hasta ahora en Chile ha sido poco, 15%, y el otro factor es que no esté sobrepasado el sistema sanitario. En la medida que cualquiera de estos 2 factores se haga presente con mayor presencia, obviamente vamos a tener mayor mortalidad, tanto si se sobrepasa el sistema sanitario, de las camas críticas me refiero, o si comienza a afectarse en mayor proporción los adultos mayores de 60 años. Doctor Rodrigo Blamey, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Chilevisión Noticias. Buenas noches. Buenas noches, Daniel.